Muy buen día, un feliz sábado. Es un gusto estar una vez más contigo a través de este medio. En esta mañana me gustaría reflexionar contigo acerca del sábado. Sabes, hay mucha gente que rechaza el sábado como día de reposo y, teniendo en cuenta que en la Biblia dice expresamente que el sábado tiene que ser el día de reposo, me gustaría que analicemos las diferentes excusas que presenta la gente para no respetar el día santo del Señor. Para empezar, el sábado fue instituido por Dios en la misma creación, ya que según Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Y por ese motivo mismo es que Dios escribió en tablas de piedra que ese día debe ser respetado y separado en Éxodo capítulo 20, versículo 11. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Pero pareciera que a muchos esto no les satisface, y están tan contentos y cómodos guardando otro día o ninguno que buscan argumentos para poder continuar en su postura. Tal vez podríamos ahorrarnos todo el estudio leyendo Mateo capítulo 5 versículos 17 y 18, donde Jesús dice: No piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Pero como la mayoría no desea escuchar estas palabras, procederemos con el análisis de los motivos por los cuales ellos no quieren aceptarlo. Analicemos los motivos misceláneos que son presentados. Escuché varias veces a cristianos decir que no era necesario guardar el sábado porque Jesús ahora es mi sábado eterno. Suena lindo, suena romántico, pero no hay un solo texto en la Biblia que diga nada parecido a eso. Otros, un poco más estudiosos, dicen que en la Didaye dice claramente que el día de reposo es el domingo y no el sábado. Por cierto, la Didaye, según Wikipedia, es una obra de la literatura cristiana primitiva que pudo haber sido compuesta en la segunda mitad del siglo I. Es muy interesante, y estamos hablando de un hallazgo arqueológico e histórico, pero la Didaye no figura dentro del canon bíblico, por lo tanto no es inspirado por Dios, ni válido para enseñar, exhortar, reprender e instruir en justicia. Otro argumento postula que el sábado era solo para los judíos y que antes de las tablas de Moisés no se respetaba ningún día de reposo. Es una teoría interesante, pero como ya vimos, Dios descansó el séptimo día mucho antes que existiera el primer judío. De hecho, Dios creó al ser humano en el sexto día, por lo tanto, lo primero que hizo la humanidad recién creada es reposar en el sábado junto con su Creador. En el mismo Éxodo podemos ver que antes de las tablas de piedra, Dios ya consideraba el séptimo día como santo, cuando comenzó a enviar el maná para que Israel comiera en el desierto. Dios dijo en Éxodo capítulo 16, versículo 23, «Esto es lo que el Señor ha ordenado», les contestó. «Mañana sábado es día de reposo consagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana». Y por otra parte, si el sábado es para los judíos, entonces los cristianos deben guardarlo también, porque los cristianos somos los nuevos judíos, de acuerdo al apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 29. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Por omisión. Algunos cristianos dicen que el sábado ya no está vigente porque en el Nuevo Testamento no se repite nunca el mandamiento de Éxodo capítulo 20. Logran encontrar en diferentes partes del Nuevo Testamento lugares donde se hace mención a los otros 9, pero justamente el cuarto mandamiento no se repite en ningún lado.
Ahora la pregunta sería, ¿dónde está escrito que es necesario que los mandamientos se repitan en el Nuevo Testamento para seguir vigentes? Porque en efecto, el mandamiento del sábado no aparece en el Nuevo Testamento, pero no hay ninguna razón para pensar que eso es un motivo para dejar de guardarlo, ya que Jesús y sus discípulos lo respetaban, y Pablo también lo respetaba. Por deducción, otros cristianos agregan la idea de que el día de reposo no fue quitado, sino que fue cambiado por el domingo en honor de la resurrección. Para respaldar esa afirmación, ellos dicen que la iglesia cristiana se reunía los domingos y presentan los siguientes textos para respaldarse. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Juan capítulo 20, versículo 19. Hay que tener en cuenta dos cosas con respecto a este versículo. Primero, si los cristianos se reúnen en domingo en honor a la resurrección, este no sería el caso, ya que ninguno sabía ciertamente si Jesús había resucitado o no. Segundo, los hebreos cuentan los días de tarde a tarde, por lo tanto, esto ya calificaría como lunes. Si bien la resurrección es algo maravilloso, en ningún lugar de la Biblia se nos dice que deberíamos celebrarla, y mucho menos cambiar esa celebración dominical por el reposo del séptimo día. Escribe el reverendo católico Stephen Keenan. Decir que observamos el domingo porque en ese día Cristo resucitó de los muertos es decir que obramos sin sanción de la Escritura e igualmente podríamos decir que debemos descansar el jueves porque Cristo ascendió al cielo ese día y reposó realmente de la obra de la redención. Otro texto presentado es Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. En este texto, algunos dicen que estaban celebrando la Santa Cena y por eso era un día de reunión religiosa. La realidad es que el hecho de partir el pan no es necesariamente indicio de reunión de culto, teniendo en cuenta que partir el pan es sinónimo de comer. Veamos Hechos capítulo 2, versículo 46. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Aquí dice que se reunían todos los días a partir el pan. Seguramente no estaban celebrando la Santa Cena todos los días de la semana, y definitivamente tampoco eran todos los días de reposo para el Señor. Por otra parte, de tratarse de una celebración de la Santa Cena, ¿dónde está el jugo de uvas? Del mismo modo que se mencionó antes, si se reunieron a cenar y era ya de noche, puesto que, extendiendo la charla, se hizo medianoche, entonces nos quedarían dos opciones. Una era la tarde del domingo, o sea, el comienzo del lunes. Otra era el atardecer del sábado, el comienzo del domingo. Pero en ese último caso significaría que Pablo estaría emprendiendo un viaje en un día supuestamente santo. No estaba yendo a la iglesia. En el libro de Hechos de los Apóstoles se registran 84 cultos celebrados en sábado y apenas una mención al primer día de la semana, y ni siquiera es seguro que se trate de un culto. Veamos 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 y 2. En cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Algunos creen que al decir esto, Pablo se refería a la ofrenda que se lleva a la iglesia los días de culto, pero incluso la Biblia católica Nácar Colunga traduce el versículo 2 de la siguiente manera: el día primero de la semana, cada uno ponga aparte en su casa lo que bien le pareciere, de modo que no se hagan las colectas cuando yo vaya. La costumbre era apartar el dinero en la casa, no en la iglesia. Para cerrar este asunto, me gustaría incluir una cita con 10 puntos bíblicos acerca del domingo. Leed vuestra Biblia desde el principio hasta el fin cuantas veces queráis, y no encontraréis un texto que diga que el día de descanso fue transferido del séptimo día al primero.
un texto donde se llame santo al primer día de la semana, un texto donde se nos ordene observar ese día, un texto que diga que Jesús guardó alguna vez el primer día, un texto que nos inste a guardar el primer día de la semana en honor de la resurrección, un texto que afirme que alguno de los apóstoles guardó alguna vez el primer día, un texto que autorice su observancia, un texto donde se diga que la iglesia acostumbraba a reunirse ese día, un texto donde se nos prohíba trabajar en el primer día de la semana, un texto donde los apóstoles enseñen a sus conversos a guardar el domingo. Veamos ahora la epístola a los Colosenses. Muchos antisábado presentan como evidencia Colosenses capítulo 2, versículo 14, que dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La palabra griega traducida como acta es hierógrafon, que puede traducirse como manuscrito o nota de deuda. La palabra griega traducida como decretos es dogma, que también se puede traducir como ordenanza, ley ceremonial o ley eclesiástica. No está relacionada con los 10 mandamientos, conocidos como la ley. Cuando Jesús se refiere a ellos, por ejemplo en Lucas 10:26, él utiliza la palabra griega nomos, que se puede traducir como ley, mandamiento o regla. Cuando Santiago habla de la ley, también utiliza nomos, y cuando Pablo habla de la ley, también la utiliza. En definitiva, la palabra nomos aparece 197 veces en el Nuevo Testamento y siempre se la traduce como ley. Entonces, teniendo en cuenta que Pablo, cuando habla de la ley, utiliza nomos, sería incoherente que cambie de palabra para hablar de la ley en Colosenses. La palabra dogma aparece solo 5 veces en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, verso 4, dice que hace referencia a decretos de los apóstoles y ancianos. En Hechos 17:7 hace referencia a los decretos del César, y en Lucas capítulo 2, verso 1 se habla del edicto de Augusto César. Ahora vamos a contemplar lo que dicen diversos teólogos acerca del texto. Por cierto, veremos la opinión de teólogos que no pertenecen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. John Wesley escribió: cuando se contrae una deuda, se suele testificar por un escrito, y cuando la deuda es perdonada, el escrito es destruido. Dios está destruyendo la escritura contraria a nosotros, o que estaba en enemistad con nosotros. Esto no se refiere a nuestros pecados propiamente, esos son nuestra deuda, sino más bien a la culpa y llanto ante Dios. Charles Spurgeon decía: cada uno de los 10 mandamientos se han unido con el resto para levantar una acusación contra nosotros. Dicen: me han quebrantado, y todos los 10 juntos presentan los mismos cargos contra cada uno de nosotros. Ese es el escrito de la ley que condena a cada hombre y mujer nacido mientras permanezca en su estado natural. Albert Barnes opinaba: la palabra traducida como escritura significa algo escrito a mano, un manuscrito, y aquí, probablemente, los escritos de la ley mosaica o la ley que señala muchas ordenanzas u observancias de la religión, prescribiendo los numerosos ritos y ceremonias de la religión judía. Y finalmente, veamos teología adventista. Igualarlo con la ley moral no tiene base lingüística ni teológica. En este pasaje no se habla de los 10 mandamientos. El hierógrafon es un pagaré, una nota de débito. La ley moral señala el pecado, pero también es una representación del carácter santo, justo y bueno de quien la promulgó. Jesús afirmó que no podría cambiarse ni una jota ni una tilde de la ley. Pablo afirmó que su evangelio no invalidaba la ley, sino que la confirmaba. Los credos históricos, tanto protestantes como católicos, señalan al unísono la inmutabilidad de la ley. Por lo tanto, es claro que en Colosenses capítulo 2, versículo 14, no hay evidencia de que el sábado ya no sea vigente. Veamos ahora Colosenses capítulo 2, versículo 16. Este es otro texto utilizado y está en la misma epístola, apenas 2 versículos después del anterior.
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Se utiliza la palabra griega sabatón, que puede traducirse como sábados o días de reposo. Veamos algunas opiniones protestantes. Sábados del día de expiación y la fiesta de los tabernáculos han llegado al fin junto con los servicios judíos a los que pertenecían. El sábado semanal descansa sobre un fundamento más permanente. Levítico 23:38 distingue expresamente el sábado del Señor de otros sábados. El sábado sigue siendo necesario y aún está enlazado con los otros 9 mandamientos. Aquí hay una precaución hacia obedecer a maestros judaizantes o aquellos que imponen sobre los cristianos el yugo de la ley ceremonial. La mayoría de las ceremonias de la ley de Moisés consistían en la distinción de comidas y días. Aquí el apóstol muestra que desde que Cristo vino y canceló la ley ceremonial, no deberíamos continuarla. La palabra sábado en el Antiguo Testamento se aplica no solo al séptimo día, sino a todos los días de santo reposo que eran observados por los hebreos y particularmente al comienzo y cierre de las grandes fiestas. Sin duda, hay una referencia a esos días en este lugar, porque la palabra es usada en plural, y el apóstol no se está refiriendo al sábado propiamente dicho. No hay evidencia en este pasaje que él estuviera enseñando que ya no había obligación de observar ningún tiempo sagrado, porque no hay ni la más mínima razón para creer que él quiso enseñar que uno de los 10 mandamientos cesó de ser obligatorio para la humanidad. Y ahora sí, un doctor en teología de la Iglesia Adventista. Los elementos enumerados en sucesión ininterrumpida en este versículo sugieren que todos se refieren a ocasiones religiosas del calendario religioso judío diferentes del sábado semanal. Al parecer, Pablo no habla de guardar o no guardar las fiestas. Tampoco podría entenderse que había repudiado la observancia del sábado, pues no hay mención de cosa tal y él mismo lo guardó. Sí está hablando de la imposición de reglamentos humanos en cuanto a la celebración del culto a Dios. Entonces, en esta mañana hemos visto algunos motivos que son presentados por aquellos que no desean obedecer el mandamiento del sábado. En primer lugar, vimos los misceláneos. Jesús es mi sábado, lo que dice la Didayé, y que el sábado era para los judíos. Y vimos que ninguna de estas afirmaciones está en la Biblia. Vimos por omisión, como el mandamiento no se repite en el Nuevo Testamento, significa que ya no es válido. Esa es una regla inventada sin valor ninguno. Vimos por deducción, como los apóstoles se reunieron a partir el pan el domingo, debe ser que el día de reposo fue cambiado. Es una deducción que las Escrituras no nos autorizan a realizar. Finalmente, vimos que Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 16 no están hablando en ningún momento de anular la ley de Dios, los 10 mandamientos y menos uno de ellos, el cuarto, que manda que guardemos el séptimo día como reposo para el Señor. Entonces, en esta mañana hemos visto algunas excusas que se ponen para no respetar el día santo del Señor. Obviamente esta es la primera parte. El sábado que viene seguiremos viendo más excusas que se suelen presentar utilizando textos bíblicos para no respetar el sábado del Señor. Pero ahora mismo, con respecto a las que ya hemos analizado, quisiera orar al Señor para pedirle perdón por querer violar uno de sus mandamientos con excusas como las que hemos presentado. Si en tu corazón sientes que también tienes que participar de esta oración, te ruego que cierres los ojos y participes conmigo. Padre amado, Dios eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque en tu palabra podemos encontrar la realidad acerca del Santo Sábado. Gracias, Señor, porque podemos desarmar las excusas, las teorías que tratan de eliminar la palabra que tú dejaste escrita en tablas de piedra con tu propio dedo. Señor, queremos pedirte perdón por haber violado uno de tus santos mandamientos. Y te pido especialmente por esta persona que está ahora mirando este video, que tal vez se conformaba con estas excusas,
Tal vez se creía que era lo correcto, tal vez le dijeron que era lo correcto, Señor. Pero por favor que tu Espíritu Santo le muestre la realidad y le muestre cuál es el verdadero y único día de reposo. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Muy bien. Entonces nos veremos el sábado que viene. Recuerda que todos los días subo un pequeño resumen de la escuela sabática, un pequeño repaso en mi canal de YouTube, al cual obviamente te puedes suscribir y puedes activar las notificaciones para recibir aviso cada vez que se sube un nuevo video. También en el canal vas a encontrar estudios bíblicos básicos y estudios bíblicos del Apocalipsis. Que Dios te bendiga y una muy buena tarde.